Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento del día nos estén mirando. Un placer reencontrarnos de nuevo en este lugarcito, en este centro de... hay un nombre para esto. Cuando la gente se juntaba a charlar, me sale de asociación, pero no es una asociación. Bueno, Bueno, ya me va a venir la palabra a la cabeza. Un placer reencontrarnos con todos nuestros queridos oyentes que se viven peleando en TikTok. La verdad que esta semana estuvo bastante picada. El tema que tocamos la semana pasada fue bastante polémico. La economía nos toca a todos y creo que cruza la sociedad de punta a punta, por lo cual hay muchas opiniones dispares. Y bueno, esa fue la que provocó tanta furia y bronca en los comentarios de TikTok, pero estamos acá para compartir. Nos encanta escuchar todas las opiniones que tienen ustedes, oyentes, qué les parecen las cosas que planteamos, qué opinan, sugerencias. ¿alguna opinión o defensa que tenga que aclarar? Había un comentario, no me acuerdo de qué era que se dije, que creo que se malinterpretó lo que yo dije en su momento. A lo de mi Argentina. Lo de mi Argentina, claro, que yo no quería tener mi Argentina para que no me rastreen y me decían, pero vos sos pelotudo, te van a rastrear igual. No, yo lo que evito al no estar conectado a mi Argentina es que me spamen, que todo el tiempo me lleguen correos, te faltó esto, te falta el otro, haz esto, haz el otro. Eso es lo que estoy evitando. No quiero decir que estoy fuera del sistema porque a ver, contrariamente con eso, estoy dentro de AFUIP, dentro de ARCA, estoy como monotributista, o sea, tienen todos mis datos. Pero evito un poquitito, así chiquitito el spam de mi Argentina y de todo lo que conlleva el ecosistema de mi Argentina, eh, al no estar conectado con eso. Pero bueno, el otro día estuve revisando la aplicación justamente y probablemente la termine habilitando porque creo que tenés la licencia de conducir, el documento, Todo. todo centralizado ahí, y me parece bastante interesante. Así que puede ser que esta semana o la que viene me termine logueando dentro del universo de mi Argentina. Después estuvieron debatiendo mucho sobre el tema de lo que habías comentado de que al trabajar en una empresa que había pedido un préstamo no podías comprar dólares. Sí, de hecho uno de los comentarios decía que el día de hoy no podía comprar dólares, pero yo tengo entendido que eso se vetó, que caducó, era por 2 años, así que a aquel oyente que en su momento no podía comprar dólares le decimos que se acerque a su banco de confianza y consulte de nuevo, porque teóricamente debería poder, a no ser de que tenga alguna especie de restricción de otro tipo, pero por lo menos por lo que es eh, lo que tiene que ver con el haber trabajado en una empresa que consiguió o que pidió en su momento un préstamo al gobierno de esos denominados ATP, teóricamente hoy ya puede tener acceso a la compra de divisa norteamericana. Eh, bueno, y hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a tener una masterclass de la mano acá del profesor El profesor. Agustín Carneriña. Vamos a hablar sobre la guerra y la tecnología. Yo lo único que digo de esto es qué buena que va a estar la miniatura de este capítulo. Sí. Ya me la estoy imaginando. Va a ser algo probablemente bastante épico, sí, épico, glorioso y gracioso quizás en algún punto. Veremos qué sale de esto. Así que bueno, Agus, si querés arrancar, no sé si tenés alguna declaración para hacer No, de la semana se me pasada. ocurrió pensando así, digo, ¿cómo podemos relacionar la tecnología con diferentes cosas? Y se me ocurrió el hecho de la guerra, porque las guerras han marcado muchos antes y después en la actualidad humana y en la historia de todo, digamos. Cambió el rumbo del mundo, sí. Sí, Hubo muchas guerras que fueron necesarias para que el día de hoy todo o gran parte del mundo pueda vivir en sociedades en democracia y en paz. Pero bueno, fue parte de la historia y como decimos, cambió muchas veces el rumbo de muchos países porque si las guerras se hubieran dado de otra manera, probablemente muchos países hoy no tendrían la libertad que tienen. claro. Pero bueno, el tema es, hoy que estamos en un mundo relativamente en paz, ¿son necesarias las guerras? Ese es el mundo. O por qué también cambiaron mucho las motivaciones de las guerras hoy. Porque antes la guerra era una cuestión de ganar más territorio Sí. y punto, nada más. O sea, ganaba más territorio, también te quedás con las riquezas y las cosas de los demás países. Que creo que de trasfondo sigue siendo más o menos lo mismo. Por ejemplo, se lo critica mucho, por ejemplo, a Trump con el tema de guerras de que está queriendo quedarse con Irán por el petróleo, con Claro. Venezuela por el petróleo. Y así hay distintos cuestionamientos que van por ese lado, cuando en su momento, como vas a comentar ahora, las primeras guerras del mundo también tenían que Sí. ver con eso, con Ahora quedarse. quiere Cuba igual, quiere una pro. Que quiere Cuba. No, pero quiere anexar a Cuba también. Cuba.
No sé si le va a servir de mucho a Cuba, pero bueno, Bueno, va a tener cubanitos. Capaz le gustan los cubanitos. capaz. Cubanitos como rellenos con dulce de leche. Sí. Bueno, yo lo que quería comentar era un poco cómo las diferentes guerras han afectado para bien o para mal a la tecnología o a los avances tecnológicos. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano, que fue algún hecho súper mega histórico, que digamos que el Imperio Romano en ese momento tenía un avance tecnológico impecable, o sea, tenía una capacidad de crear acueductos, sistemas hidráulicos, infraestructura vial, técnicas de ingeniería y construcción, el hormigón romano que hoy en día lo podemos ver como el Coliseo y estructuras así que hasta hoy en día, después de 2000 años, Siguen en pie. siguen en pie. ¿Y qué pasó? Al caer el Imperio Romano, todas esas tecnologías y avances tecnológicos desaparecieron. O sea, nadie siguió con lo mismo, nunca más se volvió a poder construir de esa manera y comenzó la Edad Media, que la Edad Media no era lo mismo. El avance tecnológico retrocedió. La cantidad de armas que han manejado en esa época. Sí, Y la verdad que la tecnología que tenían sirvió mucho a posteriori, porque muchas de las armas que se fueron como haciendo de vuelta o fueron reformándose surgieron en esa época. sí, exactamente. Ya las tecnologías que tenían los romanos, la estrategia de los ejércitos, los escudos, lanzas, armaduras, eran muchísimo más avanzados que otras regiones, otras naciones que se encontraron alrededor y por eso pudieron avanzar y conquistar todo lo que conquistaron creando el Imperio Romano. Claro, que en ese momento eso era tecnología para ellos. Claro, sí, Esa era sí. tecnología de punta. Imagínate, eran los únicos que tenía baños, acueductos que podían transferir agua de un lago hasta dentro de la ciudad. O sea, esa tecnología eran los únicos, los únicos. Claro, el hecho de poder tener acueductos o ríos, supongo, dentro de una ciudad, también te Sí, permite movilizar cosas. claro. No, la verdad que fue impresionante. Pero bueno, el imperio cayó por invasiones bárbaras y todas esas tecnologías se fueron perdiendo. Después llegó la Edad Media, que fue, digamos, un retroceso de siglos en el desarrollo tecnológico, porque tardó años en volver a recuperarse todo eso. Recién pasando la Edad Media, digamos, en los 1700, en la época de Napoleón, por ahí se empezaron a volver a conseguir esas tecnologías, digamos. Claro, bueno, Napoleón también, un peticito que se quería quedar con toda Europa. Claro. Y bueno, y Napoleón, las guerras napoleónicas, fue un impacto mixto a la tecnología. Los avances tecnológicos que aparecieron fueron la cartografía moderna, mapas más precisos, sistemas logísticos militares. Otra vez Napoleón, o sea, fue una revolución estratégica militarmente, por eso también pudo crear el imperio napoleónico, el imperio francés. Y el telégrafo óptico, un tipo de comunicación a distancia. Tuvieron también retrocesos como la destrucción industrial y una crisis económica en Europa, justamente porque las guerras. Sí. Bueno, toda guerra también conlleva sus posteriores crisis y se complica mucho el tema de la vida de un civil, porque capaz vos sos un simple civil que va a trabajar, cumple con sus funciones en la vida, Claro. viene a este mundo a trabajar, a tratar de subsistir y te ves envuelto en una guerra de la cual quizás no tenés nada que ver, Nada, olvídate. pero bueno, te afecta de una u otra manera. Lo vemos hoy en día también. Sí, Hago un paréntesis acá por ahí entre toda la historia que estás haciendo. Por ejemplo, el tema del petróleo y cómo sube el precio del barril de petróleo, suben los combustibles, por lo cual sube la inflación, porque todos los alimentos son transportados a través de camiones que se les sale más caro el combustible. Bueno, y ahí te das cuenta como una guerra que vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me calienta a mí la guerra que está pasando en el otro lado del mundo? Hoy en un mundo tan globalizado tiene que ver porque sí. los precios están globalizados, está todo muy estandarizado. Claro. Y eso por ahí nos afecta. Y en ese momento, imagínate, una guerra que pase cerca tuyo, eh, pues no sé, matan todo lo que tenés alrededor, matan Claro. gente, matan ganado, matan animales, Sí. te quedas sin comida, hay hambruna. Haber vivido eso en su momento debe haber sido algo completamente catastrófico. La otra vez me preguntaban por qué afectaba el hecho de la guerra de Irán y demás del Medio Oriente si nosotros estamos acá en Latinoamérica. Yo les explicaba que justamente esto,
estamos todos tan centralizados, tan dependientes de todos, o sea, que tiene cierto orden, que en algún momento cuando se rompe ese orden nos afecta completamente a todos. O Claro, sea, no hay manera, no hay chance. O sea, nosotros dependemos del valor del petróleo de Irán, de aquellos lados y así siempre. Por eso también Estados Unidos siempre ha querido manipular y mantener el control de eso para poder también tener un control de la economía mundial. sí, sí, no solo, bueno, no solo dentro de su país también, pero a nivel mundial tratar de mantener cierto orden. Ah, Pero bueno, por eso también se lo acusa a Trump de muchas cosas, de como de querer proteger su país metiéndose o obteniendo eh, recursos de otros países, en este caso petróleo, que es algo que están utilizados para poder ordenar su economía, termina destruyendo la de otros países, incluso la de otras regiones completas. Bueno, las guerras napoleónicas significaron un avance en organización y comunicación, pero frenó el desarrollo de la industria en general. Y después llegó una gran guerra, la Primera Guerra Mundial, que significó una aceleración muy fuerte en el tema de las tecnologías. Se apareció la aviación militar, la creación de los aviones, que fue como wow, una revolución impresionante, aviones de combate y bombardeo, tanques, los primeros tanques, como funcionalidad de tanque, digamos, la radio, la comunicación en tiempo real, en el campo de batalla, la química, el desarrollo de armas químicas, el gas mostaza, que se usó durante esa guerra y después se prohibió, no se pudo usar más, como que dijeron, no, esto era ambos. Hay un límite. Sí, la medicina, el avance médico, la cirugía reconstructiva, las transfusiones de sangre, las prótesis modernas. Nace una guerra industrial y moderna y se acelera un montón el tema de la medicina. La verdad que eso fue como un boom industrial, Ya, porque pasamos de las guerras napoleónicas que eran en los 1800 y algo, que era fusiles y también formación en línea de soldados tirándose a matar, y después aparece lo que es las famosas guerras de trincheras, tuvo unos avances tecnológicos, aviones, tanques, pues sí, wow, ¿en qué momento pasamos de andar a caballo a andar en autito? claro, la guerra ya pasa a ser otra cosa mucho más violenta, Claro, mucho más sanguinaria, pero bueno, como decís vos también, la medicina, al haber avanzado tanto en ese momento, ¿no? En ese sí, último momento, eh, era otra cosa más intensa. Yo imagino, porque imagínate lo que sería un cuartel de enfermería dentro de la Primera Guerra Mundial, sí, que hoy lo vemos nosotros como algo cavernícola claro, prácticamente, porque decís, ¿cómo puede atender a la gente de esta manera? Pero bueno, en ese momento era lo último que tenían en tecnología y para ellos eran todo un avance de decir, bueno, por lo menos tenemos 200 heridos y salvamos a 20, y para ellos era un montón ya. claro. Y lo achuraban ahí nomás, era como que... Claro, el tema de amputaciones, Mm, torniquetes, creo que ahí también se marcó un punto muy grande dentro de la medicina medicina, en cómo atender primeros auxilios. sí. Bueno, antes de pasar a la otra gran guerra, entre paréntesis, hubo una guerra, la Guerra Civil Española, que significó un retroceso muy grande para España, que afectó la industria, la ciencia, la educación, se exiliaron muchos científicos, se destruyó la infraestructura, hubo aislamiento internacional, esto fue dentro de la dictadura que hubo de, ¿cómo se llama? Franco, Franco, sí. de Gran Franco. Entonces que bueno, España retrocedió mucho tecnológicamente, quedando muy fuera en comparación con los otros países europeos que pudieron avanzar un poco más tecnológicamente, como Francia, Alemania, a pesar de estar en un estado de guerra. Claro, bueno, Alemania siempre, cada vez justo que viene el tema de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los países que siempre estuvo en punta en cuanto a tecnología y desarrollos, Sí, no solo tecnología, medicina también, en muchos descubrimientos, pero sí, lo que implica una guerra hoy en día, que tu país se ve involucrado en una guerra, te puede hacer retroceder muchos años, muchísimos años, porque tenés que empezar de cero, sí, muchos avances que se van logrando día a día. Vos imagínate que te revienten todos tus laboratorios, todos tus hospitales, todos los centros de investigación que vos tenés. Nada, volvés a foja cero de un día para el otro, de un momento para el otro. La verdad, yo he visto mucho últimamente, muchos de los ataques a Irán, Israel y todo lo que estamos viendo en la guerra, y la verdad que es muy llamativo y muy choqueante ver cómo de un segundo al otro ves un misil que apenas se ve que entra en el frame, una explosión y una nube de humo, y a los 10 segundos empezás a ver como lo que por un momento era una ciudad o algo
que es relativamente moderna, pasa a ser una cosa marrón llena de ceniza y de polvo y queda todo completamente destruido. Y tenés que empezar de vuelta. Yo no, la verdad que he visto por ahí lugares que quedan en ruinas y vos decís, ¿cómo hace la gente después para volver después de esto? No, viste lo que quedó Gaza después de toda la destrucción que fue con el ataque de Israel y demás. Era pura ruina, eso sí. Claro, es como que yo la verdad que me cuesta mucho imaginarme cómo puede ser, cómo un país se puede llegar a plantear rearmarse después de eso. Claro. Y bueno, ahora vamos a la más heavy de todas las heavies, que es la que hasta hoy en día los avances tecnológicos que hubieron en esta época de la historia de la humanidad siguen hasta hoy en día actualmente, que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue una aceleración extrema de tecnología. Empezaron a aparecer el tema de las computadoras. Alan Turing desarrolló la primera máquina de descifrar códigos base de la informática moderna. Era una máquina, no sé si vieron la película de Alan Turing, que se llama El Código Enigma, que era una máquina para descifrar el código de comunicación que usaban los nazis. Con eso pudieron avanzar un montón en la guerra, evitando que destrocen barcos, ciudades y demás. La verdad que fue como... ¿Esa es la máquina? Esa es la máquina. ¿No viste la película? No. Mira, ¿El código Enigma? Código Enigma. Puede ser, yo tengo un problema con las películas. Yo las miro y me olvido. De hecho, siempre lo cuento y todo el mundo me dice, estás bastante mal de la cabeza. Pero miro las películas y no retengo la información. Las miro, me encantan, hay películas que me encantan mucho. Pero vos me preguntas a las 2 semanas cómo se llamaba el actor principal o de qué iba la trama y me cuesta muchísimo recordar. Así que probablemente la vi, probablemente me haya gustado y probablemente no la recuerdo. Muy buena. No sé en qué plataforma está, pero muy buena. Yo la vi un par de veces y quedó muy buena. Después la creación de cohetes. Warner von Braun crea los B-2, cohetes alemanes, que eran una forma de cohetes que tenían un alcance pero impresionante. O sea, imagínate que desde Alemania mandaban los cohetes hasta Londres. O sea, tenían una distancia de... Eran una barbaridad. A ver, acá tengo la foto del muchachito en Un cuestión. muchachito bien alemanes. Está, mirá esa pinta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, después el tema de la energía nuclear, las famosas bombas atómicas. El nacimiento de las bombas atómicas, la energía nuclear, que hoy en día se usa en, ¿cómo se llama? Estas plantas nucleares. Springfield. De Springfield, exactamente. Que bueno, la creación de la primera bomba nuclear, que la creó Oppenheimer, que también peliculón, no sé si la viste. No la vi. Estamos flojos, chicos. Sí. Estoy flojo, estoy muy Flojo. ocupado. Sí. No, la vi. Dicen que es muy buena la película. Sí. Está bastante bien hecha. Yo la verdad que no. Es una que tengo en mi lista de pendientes. Estoy en otra búsqueda igual de serie últimamente. Estoy mirando cosas que son más bizarras. Cosas más turbias. Sí. Bueno, después los motores a reacción, los bases de los aviones comerciales actuales. Son los motores que se usan en los aviones actuales. En esa época, bueno, se usaban para el tema de los aviones de combate, pero hoy en día se adaptó y se usan los aviones actuales. Los radares, base de la navegación aérea, marítima y meteorológica actual. En ese momento se usaba también para la localización de naves, de demás. Y bueno, hoy en día ha quedado. La electrónica, el desarrollo de circuitos y sistemas automáticos, también se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Y en medicina, la penicilina masificada y los avances en cirugía y tratamiento de heridas. La verdad que un La boom. penicilina al día de hoy sigue siendo. Yo cada tanto, cada Claro, par de años sí, que sí, me sí. enfermo voy y ruego que me pongan penicilina. Porque sabes que con esos 2 añitos más tirás. Sí. Es como cuando el Mario agarra, ¿viste? Una plantita. Vos sabés que con eso tirás un par de años más. Mira, acá estoy buscando imágenes de todo lo que era la tecnología en la Segunda Guerra Mundial. A ver, no podemos ver. Bueno, esto supongo, me parece que es lo que vos estabas diciendo del código Enigma. Sí, código Enigma, exactamente. Tremendas máquinas. Me hace acordar, hay una serie que vi los primeros capítulos de... Como las máquinas antes de teléfono, ¿no? Eso era, una serie de unas telefonistas que lo daban en Netflix, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la máquina de la música. Si la viste. No, la vi un par de capítulos y no me acuerdo si lo vio mi señor y yo me enganché o una cosa así. Pero era eso, era un tablero con un montón de fichas en donde vos tenías que ir seleccionando quién hablaba con quién
y lo manejabas de esa manera. También supongo que el tema del desarrollo del teléfono, el código Morse, eh, era algo que se utilizaba mucho dentro de la Primera Guerra Mundial, más que nada para poder enviar mensajes codificados. Eso es algo que valía muchísimo en ese momento porque vos estabas tratando de enviar un mensaje sin que tu enemigo se entere, y lo cual valía mucho porque tenías mucho espía, mucha inteligencia. Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial, gran parte de lo que marcó un antes y un después fue la cantidad de inteligencia, la cantidad de investigación, la cantidad de espías que había. Eso me parece que marcó muchísimo la guerra y también te ayudaba mucho a planificar cuáles eran tus próximos pasos, qué te convenía, cómo te convenía hacerlo, cuándo te convenía hacerlo. Parece que eran cuestiones que en la Primera Guerra Mundial no se tuvieron tan en cuenta, sino como que iban todos al La frente. Primera Guerra Mundial quedó así, fue un punto medio entre el avance tecnológico wow y la guerra antigua, porque era lo bueno. Sí, sí. Iban con las bayonetas que tenían eran como unas lanzas también, así era como, iban a morir los viejos. Claro, sí, sí, iban al frente con lo que tenían y Lo- como podían. Claro, es la frase de acá, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Pero no, claro, en la Segunda Guerra Mundial me parece que ya la inteligencia Fue un poco más ordenadito. tuvo un rol más preponderante y la tecnología también ayudó mucho a eso. Claro. En la radio donde yo trabajo, el conductor Claudio Guillermo, que le mandamos un saludo, que nos vive volviendo locos, diciendo que quiere que hagamos el programa ahí en la radio, ya lo vamos a hacer en la radio, seguramente. Me di cuenta que había un artista, no me acuerdo quién era, pero lo he contado varias veces en la radio, con un artista que a través de las melodías de sus canciones mandaba información durante la Segunda Guerra Mundial. Mira. No me acuerdo, no sé si era Coleman. Hay una serie o una película en Netflix también que era referido a algo de eso, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Hoy en día hay series y películas sobre todo. si les interesa el tema, gente, búsquenlo, porque cómo se transmitían códigos a través de música durante la Segunda Guerra Mundial y van a encontrar un poco más de información, pero son cuestiones muy interesantes y la verdad que tanto la inteligencia, la tecnología como la picardía por ahí de algunas personas que dicen, mira, voy a usar esta herramienta para poder mandar un mensaje a otra gente que está lejos sin que mis enemigos o gente que intente deducir el mensaje lo entienda, lo cual bastante interesante, y la mezcla del arte y la cultura con la inteligencia de guerra y la tecnología también. Que hoy por hoy, hago otro paréntesis dentro de todo esto. Esta semana vi un video de un youtuber bastante que está muy metido en la tecnología, y él planteaba esto, que hoy por hoy los programadores no tienen tanto futuro en sí, porque programar, convengamos que las inteligencias artificiales te lo hacen automáticamente. Entonces dicen, las personas que son multidivergentes, que tienen muchos conocimientos de muchas cosas, van a ser quienes realmente lleguen lejos en el futuro, porque son personas que pueden vincular una cosa que no tiene nada que ver con otra y a partir de eso generar cosas nuevas. No somos nosotros. Yo no tengo título de nada, pero sé todo. Entonces me quedó muy marcado el mensaje, me pareció súper interesante y la verdad que me pareció bastante correcta su presunción, porque vos te pones a pensar y sí, a ver, la tecnología, hoy en día, la inteligencia artificial, eh, te da una mano enorme en todo lo que es lo que ya está hecho, la programación en sí, todo lo que es específico, todo lo que es estrictamente como tiene que ser, sin la necesidad de nada creativo. Y me parece que por ahí la creatividad y la imaginación es lo que termina haciendo primero que un proyecto sea original y novedoso, Claro. y segundo que también le termine dando algo a la humanidad o que le termine sirviendo a las personas, porque convengamos que hoy por hoy los negocios son resolver problemas que tienen las otras personas. Esos son los negocios. Y la inteligencia artificial te ayuda mucho a poder llevar a cabo eso. Pero bueno, es que está en uno encontrar una manera creativa, original y que no se haya hecho antes de resolver problemas. En este caso de la guerra, la manera original que encontraron fue mandar mensajes a través de la música, lo cual terminó siendo algo que le voló la cabeza a muchas personas, porque vos decís, ¿cómo van a mandar mensajes a través de la música? Si es música, bueno, encontraron la manera y a través de melodías podían enviar información, lo cual terminó sirviendo mucho y terminó logrando su cometido, que era enviar un mensaje, pero a través de la música. Mezclaron dos partes que no tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, ese avance tecnológico terminó sirviendo. Bueno, cierro paréntesis, te dejo seguir a vos. Y la última, y no menos importante, que fue literalmente una guerra tecnológica, la gran llamada Guerra Fría. Tenía
que fue como, no fue un conflicto armado, o sea, no se cagaron a tortazos ni a tiro o viejo, sino justamente fue esto, un combate de avances tecnológicos, de quién era el que llegaba primero a la luna, por ejemplo, quién lograba esto primero, entonces bueno, se ¿El fue. hombre llegó a la luna? Qué quilombo se va a armar en TikTok, Sí, Qué quilombo se va a armar en... cagamos. No, bueno, esta es una discusión que yo trabajo, bueno, como se repito, estoy en la radio todos los días hablando de tecnología y más de una vez ha salido el tema. Y cuando sale el tema de la luna, es un tema que trae mucha discusión. Tenemos al conductor principal del programa diciendo que él fervientemente cree que el hombre llegó. Yo lo vi por atrás de la tele, me dice. Y le digo, bueno, ¿y por qué? Si el hombre llegó a la luna una vez, ¿por qué no siguieron yendo? ¿Por qué no colonizaron? Y me dice, porque a la gente ya no le interesaba. Y yo le digo, viven colonizando cosas acá. ¿Vos crees que a la gente no le interesaría colonizar la luna o haberla colonizado hace 50 años ya? Ah, Tener un terrenito ahí en la luna, a ver, mandar gente o, no sé, extraer algún mineral raro que haya. Y él me dice, no, no, pasa que era muy caro y a la gente ya no le interesaba, le interesó la primera vez y las veces posteriores ya no tenía el rating que tuvo la primera vez, entonces dejaron de ir por eso. Eso es una de las visiones. Otra de las visiones es, el hombre no llegó nunca, que la tenemos gran parte del equipo. Incluso hay videos de Stanley Kubrick antes de morir diciendo que él había sido parte de un engaño, que todo eso había sido una puesta en escena, que él había dirigido. Entonces, bueno, se presta a miles de conspiraciones, miles de teorías. Es parte de la Guerra Fría y, como dice Agustín, se estaban midiendo fuerzas entre la Unión Soviética y Estados Unidos a ver quién tenía la tecnología más potente, quién la tenía más grande, básicamente. sí, era lo justo que iba a decir. Estaba midiendo a ver quién tecnológicamente tenía un avance mayor y quién estaba por encima del otro. Pero bueno, el tema del hombre de la luna trae mucha discusión siempre que sale a la luz el tema a la mesa. Dentro de la Guerra Fría se creó el Internet, llamado ARPANET, base de Internet actual, los satélites, comunicación global, TV, el clima, el GPS, navegación mundial precisa, la carrera espacial, la llegada a la Luna, la computación, miniaturización, las PCs modernas, la criptografía, que es la seguridad digital que se utiliza hoy en día. Se reconstruyó un mundo digital moderno que actualmente sigue en funcionamiento. Claro, sí, bueno. Aparte, con los avances tecnológicos que fueron apareciendo ahora, que los va a comentar un poco más a profundidad ahora. Bueno, pero sentaron las bases de sobre lo que está armado el mundo moderno. Ahora. Bueno, yo tengo acá otro temario. Arranca, dice, la guerra relámpago 2.0. La inteligencia artificial lo acelera todo. Dice, si Hitler hubiera tenido ChatGPT, la Blitzkrieg clásica, ese atacar rápido y fuerte antes de que el enemigo reaccione. Ese ataque que nadie se espera y que aparece de la nada y trata de ser completamente brutal y avasallador. Imagínate si hubiera sido encima con herramientas de inteligencia artificial. Que vamos a saltar un par de capítulos Hay, directamente a hay una serie que está en Amazon Prime se trata sobre qué hubiese pasado si Hitler lo hubiese ganado la guerra. Sí, vos sabés que tengo ganas. Yo no lo vi. Dicen que es muy buena. Y de hecho, en los últimos meses estuve viendo bastantes películas que tienen que ver con la guerra. Y estoy medio en tema. Entonces me dejó remanija porque está buenísima la vuelta de tuerca que le dieron. Como así, ¿qué hubiera pasado? Sí. Chan, chan, ¿Vos la chan. viste la serie? Vi un par de capítulos, pero bueno, no he tenido tiempo tampoco de seguirla, pero está muy interesante. Está dividido, muestra Estados Unidos dividido, repartido entre Japón y Alemania nazi, imagínate. Uh. Bueno, vamos a hablar primero del tema de las herramientas que tienen hoy en día. Por ejemplo, drones. Drones que es un tema que bueno, hoy lo tenemos bastante cerca porque cualquiera puede ir y comprar un dron y usarlo. La curva de aprendizaje de manejo de drones no es tan compleja. Simplemente tenés que tener un rato y espacio al aire libre como para empezar a entender. Se simplificó mucho el uso de drones. Se empezó a utilizar mucho el uso de drones ahora en el tema de las guerras con lo de Bueno, Ucrania, fue como, wow. bueno, a ver, mira, voy a buscar acá lo que pasó con el tema de Ucrania, porque esto lo pasé en la radio en su momento.
Eh, porque ¿qué pasa con los drones? Tienen cierto alcance. Entonces, más que nada por un tema de señal. A ver si encuentro la imagen que busco. Yo la verdad dije, cuando vi a los ucranianos tirando drones a matar, dije, al fin a alguien se le ocurrió porque es una boludez. Le cargaba una dinamita al dron y lo llevaba a la guerra y listo, así, pa. Mira, acá a ver, ahí estoy cargando la imagen, a ver si carga un poquito. ¿Qué pasa con el tema de los drones? La gente de Ucrania lo que hizo fue, bueno, no sé, no se va a dar mucha calidad, pero por lo menos se va a entender la idea. La gente de Ucrania le insertaron como unos carreteles con un pequeño hilo de fibra a Ah, los drones, sí. que tenían, poner, no sé, 4 kilómetros, 5 kilómetros de fibra. Entonces vos cuando lanzabas un dron, podías ver, el dron transmitía la señal de video a través de la fibra, no a través de, incluso la de señal de video e información, lo manejaba solo a través de la fibra y no a través de señales como se manejan ahora por Wi-Fi o señales inalámbricas. Ah. Entonces vos tenés muchísimo más alcance con el dron, ves en tiempo real lo que está pasando y eran drones explosivos, entonces van 4, 5, hasta 10 kilómetros y el dron era certero, lo veía en tiempo real y bueno, llegaba a su destino y detonaba lo que tiene que detonar además. ¿Qué pasó? Fueron tantos los drones que fueron mandando a través de los bosques y los campos de Ucrania que se empezó a crear una especie de telaraña que fue quedando por las líneas de fibra que iban quedando. Entonces había fotos, esta particularmente era la mejor foto que había, pero a ver si encuentro alguna otra. Pero era impresionante ver cómo, acá tenemos justamente la del dron, Era lindo. la línea, claro, esta es la punta del dron. Ahí estamos viendo qué servicio este podcast, mira, te mostramos todo. Bueno, aquí vemos cómo el dron va llevando, supongo que esta debe ser la carga con detonación. No, arriba está. Esta es. Sí. Bueno, y abajo lo que tiene es la fibra que vemos que a partir de ahí sale. Y esto quizás está siendo manejado por un ucraniano a 4 kilómetros de distancia, que está viendo en tiempo real a dónde va. Y bueno, puede tirar la carga o detonarlo. Claro, estos son como misiles que lanzan, ¿no? No, son misiles que no, que se los ponen arriba. Y va el dron derecho. No, claro, va derechito y explota. Y si lo tiran, no pueden recuperar el dron. Bueno, Es que no usan, eso es muy raro, porque no usan, por ejemplo, drones bombardeo, que el dron vaya por arriba y suelte la carga y cae. Son drones kamikaze, o sea, que van derecho, ¡pum! Y te está gastando en el dron también, pobre pero dron. yo calculo que debe ser mucho más preciso. Ah, eso sí, sí. Porque, por ejemplo, no sé, vos querés matar a alguien que está dentro de una casa o ves un agujerito dentro de un búnker y el dron lo metés ahí. Sí, Porque aparte estos drones son manejados por gafas de FPV, lo cual te da mucha más precisión. sí. Si fuera un dron por ahí tipo bombardero, también dependés del tema del viento. Nos regalen un dron a nosotros. Yo me compré un dron, sale más caro que la mía. El resto tiene 500 millones de drones. Bueno, Uno por acá. es que tampoco, mira, yo tengo mi droncito ahí, tengo es un DJI Neo y lo puedo usar apenas cuando no hay viento en Comodoro, pero son días contados, no lo puedo llevar mucho. Mira lo que es Alto Bicho. Estuve probando, bueno, no, acá en Comodoro, por ejemplo, no nos podrían atacar con drones por el viento que hay. Claro. Sería Vamos. un gran problema. Estuve probando un dron, el DJI 4 Mini, creo que era. Me lo prestó mi amigo Franco Bastón, le mandamos un saludo. Y se lo bancó con el viento acá en Comodoro. Entonces yo me imagino, si un dron comercial de DJI se banca el viento que tenemos acá en Comodoro, este tipo de drones deben ser prácticamente irrompibles. Sí. Y encima yo no sabía el tema del cable, yo pensé que eran inalámbricos, o sea que tenían bastante alcance igual. Es que tienen alámbricos, pero empezaron a ver que esto les servía un poco más. Ah, Más que nada porque no perdían señal. Porque ¿qué pasa también? Los rusos por ahí, o también al revés, los ucranianos cuando ven que les están empezando a tirar drones, generan inhibidores de señal. Entonces, campo electromagnético. claro, vos tenés inhibidores de señal y automáticamente se te corta la señal y tu dron, un abrazo, nos quedamos ahí Sí, sí. y lo bajan. ¿Cuál es el tema? Con la fibra no. Entonces que el dron va a llegar hasta donde le dé el largo del cable, básicamente. Incluso cortando la fibra ahí. Claro, el dron, hasta que no le encuentren una manera por ahí de romper la fibra previo a que el dron haya atacado, Sí. es bastante complicado. Y los drones encima son muy chiquititos y muy difíciles de detectar también. Claro. Yo el dron, el Neo que tengo, lo levanto 10 metros y yo no se escucha y no se ve directamente.
Aparte son drones que vos los pones del color del cielo por ejemplo, si sabes que estás en una zona que suele estar nublada, los haces medios blancos y los perdés, ni siquiera los escuchás. Sí. Incluso le podés cambiar las aspas para que no emitan ese zumbido Se tan reescuchan a característico. veces esos sonidos, ¿eh? Sí, sí, bueno, hay desarrollos de aspas, por ejemplo, de impresiones 3D, que son un tipo de aspas un poco más chiquito que reduce el zumbido. Claro. Y yo supongo que este tipo de gente que maneja ingeniería a nivel militar deben haber desarrollado aspas que directamente ni se escuchan. Puede así. Es un auto Fórmula 1. Claro, sí, sí. De hecho, vos sabés que el otro día llevé el dron a la cancha de básquet a filmar y me preguntaban, che, ¿no puedes hacer que haga menos ruido? Y yo, Para. pues demasiado que está volando el dron. Estoy filmando en 4K, 3, 4, 10 gordos que no puedo meter una pelota y me piden que no haga ruido. ¿Algo más? Pero sí, esta gente que maneja tecnología militar, la tecnología militar yo creo que también grande de los avances tecnológicos del mundo tienen que ver con los avances de tecnología militar. Y la necesidad de querer ganar una guerra, digamos. Sí, también, pero bueno, muchos de estos avances han sido los que llevaron a que el mundo también tenga acceso a determinados avances tecnológicos. Porque Claro. convengamos, lo que manejamos nosotros está 5 años atrasado a lo que manejan las milicias. No, olvídate, sí. Tanto en drones, tanto en IAs, tanto en modelos de inteligencia artificial. Sí, sí, sí. O sea, me refiero a los LLM. Claro. Y encima las guerras han servido como justamente un campo de prueba para la tecnología, porque hay muchas tecnologías que no se han llegado a probar y dijeron, bueno, vamos a hacerle guerra a este chango y vamos a probar todo lo que tenemos y ya está, porque, qué sé yo, antes de, por ejemplo, la guerra de Ucrania no se vio jamás el uso de drones, ni se imaginaba como un arma y de la nada empezaron a aparecer y dijimos, wow, mirá. Y después ahora que fue la guerra de Irán, viste los cachorrones que tienen los iraníes, son unos aviones súper gigantes. Son avioncitos, sí, son Sí, no. mini avioncitos. Vos decís, mira cómo avanzamos de la guerra de Ucrania con estos droncitos y los iraníes que son unos cachos bichos. ¡Fua! Como si llegaron hasta acá, supongo que estarán todos enganchados con el tema de la guerra. Les recomiendo que miren, hay un documental de TN que son unos muchachos argentinos que fueron a ser parte del ejército de Ucrania y muestra todo el proceso de selección de soldados, cómo se van desde Buenos Aires hasta Ucrania, e incluso la gente de TN fue a Ucrania con ellos y estuvo ahí, y después volvió con un par que uno volvió, creo que no sé, se perdió una mano, un brazo, una pierna, hubo un par que murieron, Sí, y todos fueron a raíz de un ataque con drones. mira. De hecho, creo que hay un video de cuando hay uno que fue atacado por un dron. No sé si fue que perdió un brazo, una pierna, cómo se lo llevan en una camioneta y se lo llevan directamente a la parte del cuasi hospital que tenían ahí. Pero bueno, todo surge a partir de eso. No es que fueron atacados cuerpo a cuerpo, No, ni con tanques, no, fueron con drones. Entonces, andás a ver a dónde estaría el ruso, a qué distancia estaría esa persona rusa, atacando un búnker lleno de argentinos que estaban siendo parte de la milicia ucraniana. Y hubo gente que perdió la vida por un soldado que estaba a kilómetros de distancia manejando un dron sentadito, quizás tomando un café, manejando un dron con las gafas de FPV. claro. Y vos, esa es la nueva guerra. Sí, justamente. La guerra cada vez va a ser menos humana y más de aparatitos. Claro, bueno, Prácticamente robots. bueno, a eso es el punto que iba. No sé si vos viste hace un par de semanas que fue el Año Nuevo Chino, que los chinos presentaron unos robots que hacían una coreografía. Eh, había gente bailando y a la par había robots y se movían con una destreza demasiado llamativa porque no eran como los de Tesla que más o menos vos te das cuenta que son robots. No, los movimientos eran completamente naturales y humanos. Entonces todo el mundo empezó lo primero que dijeron fue, che, los chinos nos van a hacer mierda con una guerra. Pero, Agarrado bailando. claro, pero ¿cómo combatís un ejército si te vienen 300 robots que supongo que estarán hechos del material más duro posible? Adamante. Claro, güey, ¿cómo los detenés? ¿Qué haces? ¿Le generas un campo electromagnético para romper sus circuitos? ¿Les tiras agua? ¿Qué haces? ¿Cómo te defendes? Pero bueno, pasa que también eso implica que si vos pones robots es porque estás yendo a ocupar terreno. Si estás yendo a ocupar terreno, estás yendo cuerpo a cuerpo con un ejército. Claro. O quizás un ejército también que sean todos robots. Entonces vos te pones a pensar, ¿qué va a ser la guerra? Después robot contra robot. Claro. ¿Y en dónde va a ser eso? ¿Y quién va a ganar? ¿Cómo se define quién gana? ¿El último robot que queda en pie gana? O sea, hay un montón de cosas que empiezan
a perder sentido incluso. Sí, bueno, tengo un ejército de 8000 robots, los tengo en un búnker ahí, y si se pica, ponerle, no sé, con Brasil, con Chile, con cualquier país, con Uruguay, queremos tomar Uruguay, mandamos 8000 robots eh, Conquistar Uruguay. a conquistar Uruguay, y que esos robots van a ir contra los robots de Uruguay. Ah, Se va a terminar definiendo la guerra en una partida de Call of Duty. Es todo bastante raro. ¿Te Bueno, imaginás guerras virtuales? Que se combatan próximamente las guerras virtuales, que yo entremos a un coso virtual, un server. un server virtual, claro, a ver, y nos demos masa y el que gana, gana, y no, sería una locura. Mira, ese solo en enero de 2026 se llevaron a cabo 7.495 operaciones robóticas en el frente ucraniano, la mayoría logísticas, pero con presencia creciente en roles ofensivos. Ucrania encargó más de 320 robots terrestres en los 2 primeros meses del año, superando la cifra de todo 2025. O sea que ya están empezando a mandar robots al frente de batalla, lo cual también implica vos mandar robots que probablemente tengan cámaras, que estén enviando información del terreno, de dónde están ubicados, cómo están ubicados, qué tenés del otro lado. Como Chapi, ¿viste la peli de Chapi? No, En lo que- otro. robots soldados, sí. Y acá dice también, en el frente iraní, Estados Unidos podría estar utilizando el dron ultra secreto, RQ-180. Vamos a ver qué está hablando. RQ-180. A ver. A ver, estas. ¿Viste? Bueno, son un avioncito, boludo. Mira, es un avión de papel esto. Sí. ¿Esos son los nuevos drones? Este es el de Estados Unidos, ultra secreto. Aparentemente esto no lo habían usado en 10 años, como que lo tenían fondeado. Ah. Pero bueno, Claro, pero ese es un dron bombardeo. No creo que sea kamikaze. No, ese es como los drones, los aviones que tienen ellos, que son los negros, como llaman los que usaron para también para bombardear. los Black Hawk. Y no me acuerdo cómo se llama. Pero esos son bombardeos, no son kamikaze como lo chiquito ese. Porque imagínate que te choca eso un edificio, te lo vuela a la verga, boludo. Y la Torre Gemelo. Bueno, a ver, arma de nueva generación que tenemos acá. Que tenemos, ya estamos en los últimos minutos. Sí, bueno, después por último la guerra invisible. Deepfakes, propaganda y desinformación. Y esta por ahí tiene que ver más que nada con cómo se manejan los medios dentro de la guerra. Pero eso ha pasado desde la época de Hitler y demás, que era pura propaganda. Bueno, Y en Estados Unidos, bueno. hace poco empezaron a difundir una foto, creo que era foto, un video de Netanyahu, con 6 dedos decían que era, pero en realidad yo vi la foto y estaba Netanyahu así, con la mano así, y la sombra, porque también era una foto que era una ampliación y parecía una toma de 144p, pero se veía como un sexto dedo ahí y empezaron a decir que era una foto hecha con IA. Y en realidad estaba muerto, decían. Claro, por eso. Y que esa foto hecha con IA era porque él estaba muerto, y así se empezaron a especular con un montón de otras cosas, también con los líderes de Irán. Que primero se empezó a decir, mataron a uno, listo, lo mataron, después mataron al otro, que le cortaron la pierna, que el que asumió no apareció nunca, y nunca dio un mensaje. Claro, decían que estaba internado, que no sé qué cosa, que estaba crítico. Bueno, y toda esa desinformación lo que busca es por ahí romper la moral del país que está en pleno de la guerra, porque si vos decís, bueno, yo tengo este líder que esta persona, confío en esa persona y él me va a defender y va a bancarme, va a tratar de hacer lo posible para que no me pase nada, y te dice, no, ¿sabes qué? Le cortaron una gamba o le hicieron cagar, se murió, y ahora ¿qué quedó? ¿Qué quedó a la deriva? ¿Quedó retirado? ¿Tengo que salir yo a tomar las armas como ciudadano? No sé. Este tipo de desinformación lo que busca es eso, de romper la moral y por ahí jugar un poco con la crisis de la gente, y que la gente se empiece a volver loca y a exigirle más a sus gobernantes y a su milicia, y empezar a crear un conflicto interno muchas veces. Bueno, que me queda por último el negocio detrás de las tech. Dice, ¿quién gana plata con todo esto? Temas. Bueno, voy a hacer cortita porque acá tengo toda una novela al respecto de lo que pasó con Anthropic, que es la empresa que está atrás de Cloud, que es uno de los modelos de inteligencia artificial más picantes que tenemos últimamente. Yo la verdad que lo recomiendo mucho, Cloud. Me parece que está un pasito por encima del resto, por lo menos en cuanto a programación. Te iba a preguntar si habías visto una película. ¿Cuál? El Señor de la Guerra. No, Nicolas Cage. no. Bueno, habla de toda la plata que. Ya las ganancias que lleva a hacer una guerra, digamos. No, bueno. Toda una.
Y sí, Es media vieja, o sea, no se refiere a inteligencia artificial y demás, pero está bastante bueno. claro, bueno, es que sí, siempre Es un negocio. todo es un negocio. Mm. Bueno, y con esto de Anthropic. Anthropic era quien le prestaba los servicios de inteligencia artificial al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasó? El gobierno de Estados Unidos le dijo, bueno, nosotros queremos empezar a usarlo para hacer unos desarrollos medio moralmente cuestionables, aparentemente. Y Anthropic dijo, no, che, pará. Yo te banco, te presté servicio hasta acá, Claro. pero tengo mis límites, yo acá me bajo porque ese límite no lo voy a cruzar. Entonces salieron todos los otros dueños de IAS a solidarizarse con Anthropic, a valorarlo, a decirle, che, qué bien lo de Anthropic, la verdad, tiene moral y puso el límite y no deja que lo boludeen. Entre estas personas que salió a solidarizarse estaba Sam Altman, que era el CEO de OpenAI, de competencia, que puso un tweet, ponele a las 3 de la tarde, Sí. y dijo, la verdad que me enorgullece ver cómo nuestros compañeros de Anthropic han tomado esa decisión porque ponen en valor que tienen principios, tienen morales, bla, 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 bla. 3 de la tarde, 8 de la noche, Sam Altman. Me enorgullece decir que acabamos de firmar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para prestarle nuestro sistema de inteligencia artificial para uso militar. Y fue como, ¿qué? ¿Qué hijo de puta? O sea, saliste a hacerte el amigo y después vas y haces vos negocios. O sea, ahí te das cuenta que todo es un negocio y todo es guita y les chupa un huevo muchas veces. Plata, plata, plata. La moral se la pasan por el orto muchas veces porque directamente lo que les interesa es hacer guita. Y también es un negocio, entiendo que es un negocio. Pero el tema es que por ahí muchas veces dicen cosas y literalmente a los 5 minutos hacen completamente lo opuesto. Claro. Entonces, ¿quién se llena la plata con todo este tipo de guerras? Y las tecnológicas. Porque andás a ver el contrato multimegamillonario Sí, que habrá firmado OpenAI y toda la guita que ya habrá cobrado Anthropic. claro. De hecho, fue tal la bronca del gobierno de Estados Unidos cuando Anthropic le dijo que no, que el gobierno de Estados Unidos lo metió en una lista negra, Anthropic. ¿Qué explica que esté en esa lista negra? Que creo que era de empresas que ponen en riesgo a Estados Unidos. Una cosa así, algo así se llamaba la lista. Implicaba que ya empresas como Google o Microsoft te empiecen a mirar de lejos y empiecen a soltarte la mano. Y empiezan a cerrar o capaz no renovarte algún que otro contrato. Y ya empieza medio a ponerse un poco tensa la cuestión. Pero bueno, siguen saliendo un montón de desarrollos. Anthropic para mí lleva la posta en todo esto, va avanzando mucho. Esta semana sacó Dispatch, que es una herramienta que te permite usar la IA a través del... O sea, te permite usar CloudWork, o sea, el LLM, la inteligencia que vos tenés en tu computadora. Si vos tenés tu computadora prendida, puedes manejarla desde el teléfono, revisar tus archivos. O sea, muy interesante también. Quizás en estos días también hablemos un poco de eso para ponernos al día, porque hay muchísimo de eso. Pero bueno, en cuanto a guerras, eso. ¿Quién se llena de plata? Entre No, todos los que se llenan de plata, venta de armas, servicios de salud, menos el que pierde. las tecnológicas son una de las que más guitas agarran. Bueno, no sé si te queda alguna reflexión, Agus. No, la verdad que creo que estamos bien. Es un tema muy para seguir desarrollando y seguir debatiendo, así que capaz hacemos una parte 2 en algún momento. Sí, me hace. Vamos a ver cómo continúa la guerra. Vamos casi 50 minutos y tocamos los temas muy por encima porque si no nos llegábamos con el Sí. temario. Pero bueno, gente, esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si tienen algún dato para pasarnos o para comentarnos, como siempre quedan abiertas nuestras redes, tanto TikTok, Instagram, YouTube. Bueno, no, ustedes nos buscan, van a saber cómo encontrarnos, van a encontrar el loguito. Ahí nos pueden vincular a nosotros, nos pueden cagar a putear, nos pueden depositar en nuestras cuentas. Lo que ustedes, amor, odio, plata, lo que ustedes Sí, quieran. porque Eh, vamos a abrir un cafecito. Bueno, gente, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros debatir todo este tema. Si tienen alguna idea o tienen ganas de que debatamos o toquemos algún otro tema en los podcasts posteriores, siempre estamos abiertos a escuchar distintas propuestas. Y bueno, como decimos siempre, Nosotros te lo dijimos.